La Suprema Corte de Justicia de México está por tener nuevo presidente. Y sí, otra vez se trata de un personaje cercano a AMLO. Esta vez Hugo Aguilar Ortiz es quien suena fuerte para quedarse con el puesto más alto del Poder Judicial. Pero antes de emocionarse o indignarse, hay que preguntarse con claridad: ¿quién es realmente este abogado indígena oaxaqueño que llega respaldado por un proceso electoral lamentable y envuelto en varias polémicas? La historia de Hugo Aguilar Ortiz tiene de todo, desde raíces humildes hasta fuertes cuestionamientos sobre consultas indígenas amañadas. Veamos. Hugo Aguilar Ortiz viene desde San Agustín, Tlacotepec, cerca de Tláxico, en la Sierra Mixteca de Oaxaca. Creció en medio de comunidades indígenas, conociendo de primera mano la marginación y las luchas agrarias. Esto no es solo una curiosidad biográfica, su origen mixteco es parte central de su discurso y su carrera profesional. Aguilar estudió Derecho en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, UABJO, y desde joven destacó en la defensa de comunidades indígenas, involucrándose en conflictos territoriales y asesorías jurídicas. Aunque algunos celebran que por fin un abogado indígena pueda llegar a dirigir la Suprema Corte, otros no dejan de cuestionarse si su origen realmente le hace leal a las comunidades indígenas o si, por el contrario, ha sido la excusa perfecta para legitimar decisiones políticas cuestionables desde el poder. La carrera de Hugo Aguilar Ortiz está marcada desde el principio por su vínculo con las comunidades indígenas. A final de los 80 arrancó como auxiliar en la Procuraduría de la Defensa Indígena de Tláxico, atendiendo conflictos locales sobre tierras y derechos. Desde entonces no ha parado. Entre 1996 y 2010 recorrió decenas de pueblos oaxaqueños, defendiendo casos agrarios y asesorando jurídicamente a comunidades indígenas en pleitos territoriales complicados. Su perfil se fortaleció cuando Naciones Unidas lo contrató en 2007 como consultor para temas indígenas en México, validando su experiencia ante organismos internacionales. Luego escaló a puestos claves en el gobierno de Oaxaca. Fue subsecretario estatal de Asuntos Indígenas entre 2011 y 2015, y de ahí pasó a dirigir el área de normatividad indígena en el Instituto Electoral de Oaxaca hasta 2018. Pero su gran salto profesional llegó con AMLO. Desde diciembre de 2018 fue nombrado coordinador general de derechos indígenas del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, INPI, donde tuvo la responsabilidad nada pequeña de ejecutar las consultas para los grandes proyectos del sexenio: el Tren Maya, el corredor interoceánico y el aeropuerto Felipe Ángeles. Su trabajo en el INPI, sin embargo, no ha estado libre de críticas. Aunque el gobierno presume que las consultas indígenas fueron históricas, diversas voces, incluyendo organizaciones indígenas y la ONU, han señalado irregularidades y la falta de información clara sobre impactos ambientales en esos procesos. La trayectoria profesional de Hugo Aguilar Ortiz se balancea entre la defensa genuina de comunidades indígenas y su cuestionado papel facilitando proyectos estratégicos del gobierno federal, lo cual sigue generando debates sobre su verdadera independencia como futuro presidente de la Suprema Corte. El camino de Hugo hacia la presidencia de la Suprema Corte está pavimentado con apoyos estratégicos que claramente evidencian sus fuertes vínculos políticos con López Obrador y la Cuarta Transformación. Desde que AMLO lo nombró en 2018 para una posición clave en el INPI, quedó claro que Aguilar no solo era un abogado reconocido en el ámbito indígena, sino un aliado político cercano al presidente y al círculo más íntimo de la llamada 4T. Una prueba contundente de esa cercanía ocurrió recientemente durante la histórica y muy deficiente elección judicial del pasado 1 de junio. Personajes muy identificados con López Obrador, como Mario Delgado, coordinador del Parlamento de Morena, Néstor Núñez y Leticia Ramírez, impulsaron públicamente su candidatura, movilizando el voto y defendiendo su proyecto judicial como el necesario para consolidar las reformas del sexenio pasado. Pero quizá el espaldarazo más llamativo vino del propio entorno familiar del expresidente. Andrés Manuel López Beltrán, hijo de AMLO, respaldó públicamente a Aguilar Ortiz desde sus redes sociales, destacando sus raíces indígenas y afirmando que sería un ministro comprometido con los ideales de la transformación del país. Este respaldo, lejos de pasar inadvertido, alimentó la polémica sobre la clara subordinación política de la Suprema Corte de Justicia frente al proyecto ideológico
económico y político de López Obrador. Por si fuera poco, Claudia Sheinbaum, actual presidente de México, también manifestó su simpatía hacia Aguilar Ortiz. Sheinbaum destacó públicamente la importancia simbólica de contar con un juez de origen indígena al frente del Poder Judicial, aunque evitó profundizar en las críticas hacia su gestión en el INPI. No obstante, esta red de apoyo político ha alimentado fuertes críticas y sospechas desde distintos sectores, especialmente en la oposición y la sociedad civil organizada. La alianza opositora PAN, PRI, PRD señala a Aguilar Ortiz como una muestra clara de que la Suprema Corte podría perder autonomía y convertirse en un brazo más de la agenda del partido gobernante. Desde la oposición se ha denunciado que el respaldo de personajes políticos tan cercanos al expresidente López Obrador representa una amenaza directa a la separación de poderes en México. Figuras relevantes como Santiago Krill y Xóchitl Gálvez han señalado que Aguilar Ortiz podría replicar desde la Corte el modelo que AMLO usó durante su gobierno: subordinación institucional bajo el pretexto de una legitimidad popular obtenida en las urnas. Adicionalmente, organizaciones civiles críticas con los proyectos insignia del sexenio anterior, como la Asamblea Nacional Indígena Plural, han manifestado preocupación por la forma en que Aguilar Ortiz podría decidir futuros conflictos sobre megaproyectos pendientes o nuevas disputas relacionadas con el legado de la 4T. Un punto clave y sensible en esta relación política es cómo podría influir en las decisiones de la Suprema Corte relacionadas con temas cruciales pendientes, como la constitucionalidad de reformas energéticas, laborales o la militarización de la seguridad pública. El respaldo abierto de personajes tan cercanos al expresidente AMLO deja abierta una pregunta difícil de ignorar. ¿Podrá Hugo Aguilar Ortiz mantener realmente la independencia judicial frente al proyecto político que lo ha respaldado con tanta fuerza? Yo francamente lo dudo. Además, la carrera de Hugo Aguilar Ortiz no está exenta de contrastes profundos. Por un lado, recibió en 2001 el Premio Nacional a la Juventud Indígena, reconocimiento público que destacó su esfuerzo y compromiso temprano con los derechos de los pueblos originarios. Este tipo de galardones lo posicionaron en los primeros años como una figura legítima en el ámbito de la defensa de los derechos indígenas, tanto dentro como fuera de Oaxaca. Sin embargo, a lo largo de los años, esa imagen de compromiso genuino ha quedado parcialmente opacada por diversas controversias. Quizá el más grave surgió en 2020, cuando se reveló el escándalo conocido en medios como el chat Sierra XXX. Según investigaciones periodísticas desde dentro del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, se creó un grupo de WhatsApp que compartía contenido íntimo y explícito de mujeres indígenas, lo que generó fuerte indignación pública. Aunque Hugo Aguilar Ortiz no fue señalado directamente como participante del chat, activistas denunciaron que bajo su coordinación el equipo jurídico del INPI presionó a las víctimas y ofreció dinero para silenciar las denuncias. Esto, evidentemente, puso en duda no solo la ética interna del instituto, sino la integridad moral del propio Aguilar Ortiz. Durante su gestión en el INPI también recibió críticas contundentes por su rol en las consultas sobre el Tren Maya y el corredor interoceánico. Se documentaron irregularidades como la falta de estudios de impacto ambiental, presiones a comunidades y procesos que más bien parecían simulacros de consulta que ejercicios genuinos de participación. La UNODH y diversas ONGs afirmaron que esas consultas no cumplieron con estándares internacionales y varias comunidades se manifestaron abiertamente en contra del proyecto tras sentirse engañadas. Aquí es donde entra una diferencia clave que muchos pasan por alto. No es lo mismo litigar bajo el marco jurídico nacional de México, con códigos civiles, penales y procedimientos centralizados, que hacerlo en contextos donde rigen leyes de usos y costumbres, es decir, normas propias de los pueblos indígenas, basadas en asambleas, respeto comunitario y resolución colectiva de conflictos. Y si no sabes qué es exactamente eso de usos y costumbres, tengo un video en mi canal donde lo explico con más detalle. Échale un ojo si quieres entender cómo funciona la justicia fuera de los juzgados tradicionales. Este tipo de contrastes ha llevado a que sectores críticos consideran a Aguilar Ortiz no como un defensor puro de los derechos indígenas, sino como un operador institucional que aprendió a moverse entre dos mundos: el legalismo del Estado
y la representación simbólica de lo indígena. Algunos líderes comunitarios lo acusan de haber usado su identidad como escudo político mientras facilitaba los intereses del poder central. Y aquí es donde aparece la comparación inevitable. ¿Estamos ante un verdadero representante del pueblo o frente a una figura que podría terminar jugando un rol similar al de la Malinche o al del Conin en Querétaro? Personajes que con o sin intención terminaron sirviendo como puente o como coartada para la consolidación de estructuras de poder ajenas a las comunidades que decían representar. Pero déjenme saber lo que piensan en los comentarios, los leo. Thumbs up, viel Spaß.